Culpable para un delito. Una película dirigida por José Antonio Duce del año 66, es una película toda ella rodada aquí en Zaragoza, pero ya digo, no aparece por ningún lado, no se identifica como tal la ciudad. Estamos en la fachada de la Iglesia del Carmen de la ciudad de Zaragoza, un lugar, el interior, para ser más exactos, en el cual tuvo lugar una escena. En concreto tiene que ver con el encuentro, con la entrevista que mantuvo el protagonista Martin Baumberg con su antigua novia, con su antigua pareja Patricia. Explica que realmente no ha sido el culpable del asesinato de su marido, que es una escena que aparece al principio de la película, a partir de la cual se desencadena toda la trama. Otra localización de la que podemos hablar es la Avenida de Navarra. La Avenida de Navarra que se identifica, bueno, brevemente, porque era una época entonces, en el año 66, donde se estaba construyendo realmente los últimos bloques, los últimos edificios. Pues bien, la Avenida de Navarra encontramos también una localización cuando el protagonista Martin Baumberg huye en un camión, ¿no? Se puede un poco, aparece sugerida como tal. Igualmente hay que destacar otra localización dentro del centro de la ciudad, lo que era la antigua Universidad de Zaragoza, la sede que tenía la antigua universidad, enfrente de la Iglesia de la Magdalena. La película se estrenó en el año 67, en abril del año 67, con bastante éxito, y luego a nivel nacional pues también tuvo una cierta resonancia. Incluso se llegó a proyectar en Estados Unidos con también cierto éxito de crítica, fue bastante bien valorada. Moncada Films, la verdad que fue una iniciativa pionera en toda regla. Hubo algunos pequeños intentos en época muda, con tramullas y demás, en cuanto a la producción cinematográfica en Aragón, en Zaragoza en concreto, pero realmente Moncada Films puso a Zaragoza en el mapa, como se suele decir, de la producción cinematográfica.